Saludos una vez más, amigos y seguidores de Fas Fatun. Una vez con nosotros tenemos aquí a Juan Miguel Fernández y María Jesús Albertus, presidentes de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Hola, buenas, saludos Juan Miguel, María Jesús. Saludos, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nos alegra mucho teneros aquí una vez más en la plataforma con los seguidores de Fas Fatun y con un tema muy interesante. ¿Por qué no tener miedo a la muerte? Pues comenzamos este tema tan interesante y vemos el enfoque que se le puede dar desde la doctrina espírita. Tú lo acabas de decir ahora hace unos instantes. Aquellos que somos estudiosos de la doctrina de los espíritus sabemos que la muerte tal no existe. Existe una continuidad de la vida. Y en ellos nos basamos a través de las comunicaciones que a lo largo de tantas y tantas conexiones que hemos tenido desde el mundo espiritual con el mundo físico, sabemos que aquellos que trascendemos al otro lado de la vida continuamos viviendo. Solo tienen miedo a la muerte aquellos que desconocen que la vida continúa y que piensan que todo se termina en el cementerio. Pero eso no es verdad, porque sería una injusticia muy grande, ya que en una sola vida no podemos conseguir gran cosa. Sería una injusticia muy grande ver cómo nace un niño enfermo y otro nace sano. No tiene razón de ser. Por lo tanto, tener miedo a la muerte es falta de conocimiento espiritual y un profundo desconocimiento. Entonces, pues, tal como explicáis, pues es un proceso importante y necesario para la reencarnación. ¿No es así? Sería como ir cambiando de viñeta o de fase a lo largo de nuestro progreso. Evidentemente vamos cambiando nuestra materia, nuestro cuerpo físico en función de las necesidades que tenemos siempre de ir progresando. Es decir, hemos sido creados simples e ignorantes la primera vez que hemos sido creados por Dios, por esa energía suprema, y naturalmente siempre se nos da la oportunidad de ir avanzando progresivamente en función de nuestro comportamiento, en función de nuestros pensamientos, de nuestra acción y de una manera constante. Es decir, son ciclos que se van generando unos tras otros, en los cuales vamos progresando, vamos avanzando espiritualmente. Y esto es lo que nos hace pensar, lógicamente, que la muerte no existe, existe cambio de planes y que indudablemente vamos a estar evolucionando de una manera continua. Tenemos que pensar que cuando uno muere, entre comillas, porque no se muere, pero es decir, cuando hacemos el tránsito de esta vida a la otra, podemos encontrarnos cosas muy feas o muy hermosas, pero todo va a depender de nosotros. Pero yo diría a las personas que no creen en el más allá, que no creen que hay otra vida, ¿nosotros cómo vamos a conocer todas estas cosas? Si nos lo han dicho los espíritus. ¿Y quiénes son los espíritus más que las almas de todos los que estamos aquí y en otros planetas como este? Que están allí porque que sepan que el otro lado de la vida es nuestro verdadero hogar. Este es temporal. Aquí venimos a aprender y a poner en práctica lo que hemos aprendido en la vida espiritual. Pero esta vida es muy cortita, a pesar de que podamos vivir 100 años. Es muy cortita. La eternidad es muy larga. Por eso reencarnamos varias veces y todo va a depender de nuestro comportamiento en cada existencia. Pero sepan que la vida continúa. Por eso no vale decir, bueno, voy a hacer lo que quiera porque luego me muero y me quedo en el cementerio y allí ya no pasa nada. Pasan muchas cosas, más de las que se puedan imaginar. Es muy fácil comprender que no estamos aquí para esta existencia que tenemos simplemente, ¿no? Es decir, levantarnos por la mañana, ir al trabajo, comer, descansar por la tarde, dormir por la noche, etcétera. Porque ¿a dónde nos conduce esto?
esto no nos conduce a ningún sitio. Se nos ha dado la oportunidad para conocer, para aprender, para ir desarrollando nuestras facultades psíquicas y sobre todo para el comportamiento con aquellos con los cuales nos ha tocado vivir. Digo tocados entrecomillado porque nunca es una cosa de casualidad, sino por causalidad. Vivimos con aquellas personas que necesitamos acercarnos a ellos, comprender, vivir, relacionarnos, porque a lo largo del tiempo, a lo largo de las experiencias que hemos tenido anteriormente, pues hemos tenido lógicamente hechos no recomendables, hemos tenido vidas verdaderamente que no han sido las más agradables que podamos tener, y esto ha creado lógicamente unos enfrentamientos con otra serie de espíritus con los cuales hemos convivido antes. Ahora estamos desarrollando una nueva experiencia. Estamos desarrollando esta experiencia con aquellas personas físicas con las cuales tenemos, lógicamente, que reparar. Tenemos que llevar adelante una serie de prestaciones, una serie de complicaciones con ellos para, lógicamente, acercarnos y también para seguir nosotros avanzando como queremos que avancen ellos. Por lo tanto, siempre que se nos presenta una nueva reencarnación, siempre hay una serie de pruebas determinadas, una serie de defectos que tenemos que llevar adelante, tenemos que reparar para poder seguir progresando, para seguir avanzando. No es por casualidad que hayamos tenido estos padres, estos hermanos, estos amigos. Todo tiene una razón de ser. ¿Por qué estos padres? Porque tenemos deudas con ellos. ¿Por qué estos hermanos? Por la misma razón. ¿Y los amigos? Pues igual. Tenemos deudas, o tenemos que enseñarles, o ellos nos enseñan a nosotros algo que necesitamos para seguir caminando. Mirad, esto es como un viaje. Vamos de viaje y tenemos que ir informándonos de todo lo que hay en cada lugar que estamos visitando. Pues la vida es esto, es un viaje que tenemos que ir aprendiendo a comportarnos correctamente con los demás, a saber tratarnos con delicadeza, con armonía, porque de lo contrario, nuestra siguiente reencarnación será frustrante, tendremos gravísimos problemas. Y eso no lo queremos. Queremos que cada vez que reencarnamos sea mejor, más agradable, más dulce, porque de lo contrario traeremos muchas más deudas y será un sin vivir. Y no queremos eso. Mirad, el otro lado de la vida es muy hermoso. No vamos a hablar de los lados de la parte negativa, porque posiblemente ya hemos estado allí y no nos conviene, no la queremos recordar. Queremos saber, y los espíritus nos dicen que hay lugares hermosísimos, ciudades maravillosas, donde podemos estar juntos, donde podemos ser felices, donde hay armonía, no hay guerras, no hay hambre, no hay miseria, no hay pobreza. Es todo belleza. Y eso nos lo tenemos que ganar aquí. Aquí. ¿Cómo nos lo ganamos aquí? Pues como hemos dicho antes, siendo correctos con todo el mundo, aprendiendo a ser más amables, porque de lo contrario volveremos a ir a sitios terribles donde ya hemos estado, que hemos salido, por lo tanto nos han dado una oportunidad y no queremos volver allí. Por eso, el otro lado de la vida existe, pero para aquella persona que crea que no es cierto, no tiene más que pensar. Si tiene niños pequeños, alguno le habrá dicho: mamá, aquí hay un señor, o mamá, aquí pasa esto, pasa lo otro. ¿Por qué será eso? Si no existe la otra vida, no tiene por qué ver cosas el niño, no tiene por qué verlas. Piénsenlo. Ahí se lo dejo, para que vayan pensando. Podríamos decir entonces de que todo va arreglo a un plan, más que un plan, un orden establecido, que realmente nuestra vida es en el mundo espiritual y que aquí venimos, pues como habéis dicho, más o menos a una misión de progreso. Claro, claro.
venimos a progresar, venimos a seguir hacia adelante, siempre hacia adelante, no damos marcha atrás. Aquellos que creen que se renace en un animal, no es verdad, ya venimos del animal, ahora ya somos seres humanos y tenemos que avanzar. Esto es como un colegio. Los niños van al colegio cuando son pequeñitos y después van pasando de curso en curso, pasan a secundaria, el que tiene capacidad va a la universidad, el que no se pone a trabajar, pero siempre estamos aprendiendo. Bueno, pues el mundo espiritual es eso. Es una escuela mucho más importante que lo que hacemos aquí. Allí nos enseñan, pero venimos y aquí hay que poner en práctica todo aquello que allí hemos aprendido. No cabe duda de que el conocimiento que nosotros tenemos, que ha sido proporcionado por los espíritus superiores a través de los libros de la codificación espírita, nos hablan infinidad de veces de cómo es la vida en el otro lado de la vida. Pero sobre todo es algo fundamental, porque nos dan datos concretos, nos dan datos que se pueden constatar y nos dan datos que a través de los medios reconocidos han sido designados precisamente para traernos mensajes del otro lado de la vida. Recordamos aquí pues, a Francisco Cândido Xavier, por ejemplo, el gran medium brasileño, que a través de la mediunidad llegó a escribir diferentes libros, hasta una cantidad de 400 y pico libros en total. Bueno, pues bien, él recibía cartas, él recibía noticias del mundo espiritual, de familiares que habían trascendido, que habían desencarnado, que eran entregadas a las personas que le acompañaban en las reuniones y que daban datos concretos, fechas concretas, nombres determinados, que constatado evidentemente era la realidad de que estaban al otro lado de la vida. Y esto hemos de tenerlo muy en cuenta, porque cuando hablamos también de las regresiones hipnóticas, muchas de las personas que por problemas de traumas o fobias son tratados por psicólogos clínicos, ellos concretamente recuerdan otros momentos de otras vidas pasadas, es decir, otras experiencias que han tenido anteriormente para resolver esos problemas que clínicamente tienen ahora en este instante. Son algunos de los ejemplos que podemos transmitir para hacer comprender que la vida continúa, es decir, que dejamos la materia, evidentemente, la materia que ya no nos sirve y que vamos avanzando siempre y cuando que nuestro comportamiento aquí en la Tierra haya sido un comportamiento correcto. Si no, y sobre todo algo fundamental, fíjate, la confirmación de que continuamos existiendo al otro lado de la vida es fundamental en el momento de la transferencia del mundo físico al mundo espiritual, porque si no, si nosotros no somos conscientes de esa realidad de que traspasamos de la vida física a la vida espiritual, nos vamos a quedar bloqueados aquí y vamos a quedar imantados a todas las cosas que tenemos aquí, nuestra casa, nuestra esposa o nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro coche, toda esta serie de cosas. Si no somos conscientes de que la vida continúa, vamos a estar totalmente confundidos y no vamos a dar ese paso tan importante que tenemos que dar. Hay muchas razones para creer que la vida continúa, porque lo que no podemos es pensar que todo se acaba. Vivimos una vida, todo se acaba, y a mí que me expliquen por qué entonces, si solo vivimos una vida, hay tanta pobreza y tanta miseria. ¿Qué culpa tienen esas personas que pasan tantas calamidades y otras que tienen de todo? ¿Por qué? Unas tienen mucho, otras no tienen nada. ¿Qué pasa? Que Dios cuando nos crea dice, mira, como no me gustas, tú vas a ser pobre, y tú como eres más guapo vas a ser rico. No, ni mucho menos. Ese Dios no le queremos. Queremos un Dios justo. Y Dios es justo. Lo que ocurre es que somos nosotros que no somos capaces de caminar en línea recta por donde debemos ir. Nos vamos perdiendo porque nos gustan mucho hacer cosas que nos atrasan. Mirad, tenemos que aprender a ser personas serias, normales, cariñosas, amables, porque de lo contrario, si somos
rudas, antipáticas, groseras, impertinentes, lo único que vamos a conseguir es vivir amargados toda la vida. Y no es así. La vida es hermosa. De acuerdo que hay muchos problemas, sí, pero hay ratitos que somos felices, hay ratitos que son muy tristes, sí, pero precisamente esos ratitos tristes a veces los podemos evitar y no lo hacemos porque somos cabezones, porque tú me la has hecho, tú me la pagas. Yo no te voy a pedir a ti disculpas, pídemelas tú a mí. Eso lo único que conseguimos es odio, rencor, y todo eso nos perjudica. Necesitamos aprender, porque no sabemos cuándo vamos a ir al otro lado. Si eres joven, pues puedes tener un accidente o puedes morir de cualquier cosa. Si eres mayor, igual. Y si tienes media edad, lo mismo. Por eso, como no sabemos si mañana nos vamos a ir, vamos a tratar de leer, que tenéis el mercado, las librerías llenas de libros que hablan de estos temas, para que podáis ir poquito a poco comprendiendo y descubriendo que es muy importante saber que la vida continúa, porque de esta manera vamos a evitar tonterías como las que hacemos ahora de vez en cuando. Mirad, de acuerdo que ahora todo el mundo tiene mucha depresión, está todo el mundo muy angustiado, es cierto, pero si hubiésemos sido un poco mejores, a lo mejor no habría pasado todo esto. Pero ya que ha ocurrido, vamos a ser capaces de superarlo y decir, vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando, vamos a procurar hacer todo aquello que nos beneficie para nuestro futuro, porque cuando lleguemos allí, no necesitamos hablar. Van a ver cómo es nuestro espíritu y ya saben cómo hemos sido. No necesitan más. Llevar un espíritu negro oscuro es que hemos sido muy negativos. Llevarle con un poquito de luz ya es otra cosa, pero llevarlo como si fuese un sol, eso debe de ser maravilloso. Así que vamos a tratar de sacar brillo al espíritu con buenas acciones, con nuestra forma de ser, ayudando en lo que podamos a los demás. Que no podemos hacer grandes cosas, bueno, pero podemos hacer cosas pequeñitas que son las que nos van a ayudar a seguir adelante. Así que dependiendo de cómo estemos actuando ahora en esta misión, no es una misión, por llamarla de alguna manera, que salga bien, salga mal. No, el resultado es más complejo, porque a lo mejor son varios los factores para los cuales hemos tenido que reencarnar. Lo lógico es que dependiendo del resultado final, no solamente habremos hecho el trabajo, sino que también nos habremos preparado para el siguiente, la siguiente reencarnación. Sí, ante todo tenemos que decir que más que misión es un compromiso, sí. Es una tarea que tenemos que realizar aquí, cada uno de nosotros, donde hay una serie de pruebas determinadas por las cuales tenemos que pasar, a veces sí o sí, porque es lo que nos va a fortalecer precisamente de cara a futuro. Y como tú muy bien decías, en función de cómo terminemos esta carrera, este relato, cada uno de nosotros, esto nos servirá para que la próxima reencarnación que podamos tener pues sea menos gravosa de lo que está siendo esta, por ejemplo, ¿no? Lo que sí queríamos comentar es que una vez que ya pasamos al otro lado de la vida, nos tenemos que preparar para la próxima. Se nos muestra muy claramente aquellos pasajes, aquellas vivencias, aquellas etapas por las cuales hemos vivido con otras personas, en las cuales hemos hecho, pues, lógicamente, buenas relaciones o malas relaciones, y son las que después nos va a servir para programar la próxima reencarnación que podamos tener. Es decir, siempre en función de nuestra vivencia anterior, la necesidad que tenemos de vivir una etapa determinada. Y confiamos que si la última etapa que hemos tenido ha sido una etapa honesta, de progreso, sin grandes diferencias, pero
hemos cumplido con aquellos compromisos que nos habíamos realizado, vamos a tener una experiencia mucho mejor, donde lógicamente no tendremos tanto sufrimiento ni tendremos tanto dolor, y que así nos da precisamente la oportunidad para volver a reencarnar nuevamente, y sobre todo para ver el futuro con mucha más ilusión, podemos decir, ¿no? Porque ya lo que hemos pasado, lo hemos pasado, y lo que nos queda por aprender como es natural, aunque también, como todavía estamos reencarnando en este mundo de reparaciones y de pruebas, pues todavía tenemos que pasar por situaciones complicadas, esperando a que este mundo se vuelva, como bien sabemos todos, en un mundo mejor, en un mundo de regeneración. Yo diría a estas personas que no creen que la vida continúa, yo les preguntaría si tienen algún ser querido en el otro lado. ¿Nunca han soñado con él? ¿Nunca se ha presentado y les ha dicho algo? Ah, es un sueño. No, no es un sueño. Porque va a soñar con él y le va a hablar y le va a decir cosas si está muerto, si no existe en ninguna parte. Existe. Y de vez en cuando dejamos de llorar y de sufrir, vienen y nos van contando alguna cosita. Y yo les diría a estas personas que cuando sueñan con un ser querido les pregunten: ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Cómo es el lugar donde te encuentras? Y les dirán cómo es y dónde están y lo que hacen. Y ellos mismos les explicarán que la otra vida continúa. Y ahí, quizá a ellos, por ser su familiar o un ser querido, le harán más caso que a nosotros. Yo les aconsejo que cuando sueñen, pregunten a ese ser que viene para estar con ustedes, que él les va a decir muchas cosas. Es curioso porque además se da el caso de que puedes decir, bueno, vale, es que un sueño con un ser querido que se fue al otro lado es un recuerdo, pero realmente luego, si examinamos el sueño y lo recordamos, podemos decir, no, que hubiese sido algo o un recuerdo de algún sitio donde hayamos estado, pero sin embargo, que también se puede dar, pero sin embargo hay veces que es que lo que está ocurriendo, lo que está aconteciendo es un desarrollo de una historia y de un mensaje que nos está llegando de esa persona que se fue al otro lado de la vida, que decimos, esto es extraordinario, o sea, yo no sujeto a un recuerdo ni a algo, sino que incluso en alguna ocasión dice, es que me ha dado un mensaje que me ha ayudado para esto o para esto otro. Es que si lo miramos, si somos objetivos, podemos pensar, sí, puede ser un recuerdo. Pero si seguimos siendo objetivos, nos daremos cuenta que en ocasiones se da este fenómeno que nos está contando algo. Pero independientemente de ello, tenemos también aquellas personas que son sensitivas, como cuando están en sus casas o cuando están a la hora de dormir, ellos sienten la presencia de seres que son seres familiares, seres que vienen precisamente para saber cómo nos va la vida, para visitarnos, porque desde el mundo espiritual se nos puede visitar cuando a ellos les autoricen y cuando ellos puedan venir, como es natural. Y hay una cuestión muy importante. Muchas de las veces notamos un frescor en la habitación o notamos un olor peculiar determinado de alguien que partió hace ya mucho tiempo para el mundo espiritual, que se manifiesta precisamente para que nosotros tengamos esa percepción, para que nosotros podamos captar ese sentimiento. Son nuestros seres queridos que se acercan a nosotros para hacernos comprender que están a nuestro lado, que nos acompañan, que se alegran de nuestros triunfos, pero también sufren con nuestros dolores. Y esto es muy importante porque yo pienso que no hay ni una sola persona que no haya tenido ni un solo contacto de esto que estamos hablando, o bien a través del sueño, o bien a través de la presencia en su hogar. Mirad, todos tenemos un aroma, olemos a algo, usemos perfume o no, pero todos tenemos un olor especial. Y habrá personas
que han estado tranquilamente en casa pensando en alguien y de pronto han sentido ese aroma que ha pasado cerca de ellos. Uy, huele como a mi padre, igual que mi madre, huele igual que mi hermano. Es que están ahí. Entonces, como solo captan el aroma, ellos se ponen, lo ponen más fuerte para que lo percibamos mejor. Así que todo aquel que en sueños no lo haya conseguido hablar con nadie, o bien porque duerme muy profundamente o por la razón que sea, los espíritus siempre se ponen en contacto con nosotros, de una forma o de otra. Y como decía Miguel, una caricia, una brisa, un perfume, de 1000 formas se ponen en contacto con nosotros. Pero os voy a decir más. De acuerdo que lloramos porque se nos va un ser querido. Sí, lloramos, pero vamos a procurar no llorar. Porque al llorar, ellos nos ven y sufren con nosotros, porque nos están diciendo que estoy aquí, no llores, que estoy bien, que he ido a un lugar bonito y hermoso, pero no le oímos. Sin embargo, si en lugar de llorar de tristeza, recordásemos momentos felices que hemos estado con esa persona, con ese ser, el llanto es de dulzura, es de otra forma. Y entonces ese ser que está en el otro lado se siente bien. Mira, me recuerdan con cariño. ¡Ay, qué momento más bonito tuvimos allí! ¡Ay, aquello, cuando estábamos haciendo esto, aquello, lo otro! ¿Por qué? Pues mirad, porque todos nos vamos a ir al otro lado más tarde o más temprano. Pero ahora pensad por un momento. Se ha muerto mi madre, no la voy a volver a ver nunca más, qué dolor tan grande. Pues no. Se ha ido. No se ha muerto, se ha ido. Y tú también vas a ir. Más tarde o más temprano vas a ir. Pero si has sido una persona honesta, cuando llegues al otro lado y despiertes, porque vas a llegar medio dormida o medio dormido, qué maravilla abrir los ojos y decir, pero si está aquí mi madre, o mi padre, o mi hermano, o mi amigo, o quien sea. ¿No es hermoso eso? Pues eso es lo que nos espera, pero va a depender de nosotros aquí, de cómo nos comportemos aquí. Llegaremos al otro lado y saldrán a recibirnos. O llegaremos al otro lado y nos van a mandar a un sitio terrible porque no nos hemos comportado como debiéramos. Por lo tanto, si queremos verlos, vamos a empezar ya a cambiar, a ser mejores y a pensar en ellos con ternura y con dulzura. Tenemos que decir que el tránsito de la vida física a la vida espiritual no es doloroso. Es decir, nosotros quedamos adormecidos, el dolor físico ya desaparece y poco a poco, vamos entrando en un estado adormecido en el cual vamos a permanecer así durante un tiempo determinado, como es lógico y natural, para despertar al otro lado de la vida, como decía María Jesús, esperando ver a nuestros seres queridos, siempre y cuando que nosotros hayamos tenido ese comportamiento que hablábamos antes, un comportamiento correcto, donde no hayamos perjudicado a nadie y donde nuestra vida haya sido una vida armoniosa, de paz y sobre todo de mucha fraternidad. Interesante el tema que nos habéis traído. Yo sigo pensando, por ejemplo, en uno de los puntos que habéis resaltado, concretamente María Jesús, que ha hablado de los niños. Los niños, es cierto entonces esto de que quizá la percepción de ellos, por algún motivo, quizás porque está más cercano a la anterior reencarnación, vamos a decirlo, o más cercano al mundo espiritual por haber llegado más recientemente, es cierto que, ya no hablando de niños sensitivos, que también los hay, de alguna forma todos tienen algo más de sensibilidad a lo espiritual que ya los adultos. Claro, porque los adultos ya pensamos en otras cosas, ya tenemos otros pensamientos, pero los niños hasta que tienen 6, 7, 8 años están más con los recuerdos del otro lado que con estos. No han llegado aquí a tener maldad ni cosas extrañas.
Entonces tienen muchos recuerdos y ven a su guía espiritual y ven a niños que juegan con ellos. Todo eso es para que ellos poquito a poco vayan creciendo. Lo que ocurre es que luego las madres enseguida dicen, si no hay nadie aquí, si no hay ningún niño, claro que hay un niño. Ese niño es su propio ángel guardián, que en lugar de venir como un ser grande para asustarle, se vuelve niño como él y juegan y se entretienen y se distraen. Pero los niños ven a los espíritus, claro que los ven, pero los padres, como son unos ignorantes en estos temas, pues los dicen, eso no es verdad, si aquí no hay nadie, mira, aquí no hay nadie, ven. Sí, lo que debéis hacer es preguntarle, ¿cómo es el Señor? Es que yo no le veo, hija o hijo. ¿Cómo es? Cuéntame. Pues pregúntale cómo se llama. Si el niño le hace preguntas, así como si estuviesen jugando, la madre se enteraría, porque a lo mejor posiblemente sea un familiar que viene, un ser querido que viene, y el niño le ve pero no sabe quién es, porque no le reconoce, no sabe quién es. Pero la madre sí podrá decir, pues se llama María y tiene unos pendientes verdes y lleva una blusa roja. Y entonces la madre dirá, anda, pero si así era tal o cual persona. Y empezará a darse cuenta que lo que el niño dice hay que hacerle más caso. En lugar de, no vemos nada, no hay nada, déjalo, venga, vámonos. No, porque estás traumatizando al crío, porque él sí lo ve. Él sí lo ve. La vida del niño, según los recuerdos de esta vida, no tiene pasado. Prácticamente recordará lo que ocurrió el año pasado. Una pregunta, nos salimos a lo mejor un poco del tema, pero creo que es importante porque algo sí viene a colación con relación a esto. Porque podemos pensar, vale, por supuesto no tenemos por qué tener ese miedo o ese temor a la muerte. Entonces da igual que me muera o que no. O ya lo estoy pasando tan mal que mejor acabo cuanto antes para empezar la siguiente parte. Esto nos podría estar llevando al suicidio. ¿Qué habría que comentar en cuanto a esto? Pues es una situación bastante compleja, porque cada uno de nosotros, antes de reencarnar, hemos adquirido, como hablábamos antes, un compromiso para llevar adelante una serie de pruebas y una serie de reparaciones determinadas, con una edad concreta. Si nosotros a nuestro vehículo, a nuestro cuerpo físico, cortamos lógicamente el tiempo, pues el espíritu no puede cumplir lógicamente con el tiempo y no puede cumplir con aquellas pruebas que tenía que realizar o con aquellas reparaciones que tenía que realizar. Por lo tanto, estamos anticipando el fin de nuestro ciclo, lo cual va en contra, lógicamente, de todas las leyes divinas que puedan existir. Vamos a ver. La gran mayoría de las personas tienen un vehículo porque les hace falta para su trabajo, para viajar, para 1000 cosas. Claro, van a hacer un viaje, lo llevan al taller, lo echan gasolina, lo ponen al aceite, lo miran, se lo preparan para que no tenga ningún problema en ese viaje. Bien, pues esto es el vehículo de nuestro espíritu y tenemos que tenerle en forma, tenemos que llevarle al taller, como se suele decir. ¿Cómo llevamos esta materia al taller? Pues cuidándola. No es que estemos todo el día en un gimnasio, porque no, pero saber comer, no tomar cosas que nos sienten mal, no tomar bebida en exceso, no fumar en exceso, no tomar drogas, no tomar medicamentos en exceso si no están recetados por una persona, por un médico que sabe lo que debemos tomar. Si nosotros cuidamos nuestra materia, que es el vehículo de nuestro espíritu, este podrá vivir todo el tiempo que antes de nacer nos dijeron: María Jesús, tú vas a vivir 80 años, 90 años, 100 años. Muy bien, estaré así arrugadita y estaré viejita, pero tengo que vivir los 100 años o los 90 o los que me digan. ¿Por qué? Porque mi espíritu necesita aprender algo que yo no recuerdo, pero que me dijeron antes de nacer. Y le tengo que permitir que lo consiga, porque de lo contrario, cuando llegue al otro lado, me van a dar en las orejas y no me interesa. Y el suicidio es lo peor que podemos hacer,
¿Por qué? Porque la vida no es nuestra. No es nuestra, es algo que nos han prestado y tenemos que devolver cuando ellos nos lo pidan. Por lo tanto, cuidemos la materia lo mejor que podamos. ¿Por qué no tener miedo a la muerte? Lo hemos hecho en plan de pregunta, pues ahora ya casi lo diríamos como una respuesta. ¿Queréis resumir lo que es esta enseñanza, esta entrevista en breve, para que quede ese punto para recuerdo de los que nos están siguiendo? Sí, es fundamental no tener miedo a la muerte, porque esto nos puede bloquear, lógicamente, y nos puede vivir de una forma, pues, trágica. Aquellas personas que se agarran precisamente a la vida y que no permite que su espíritu se pueda desligar en el momento de la transferencia de la vida física a la vida espiritual, están causando también un grave problema a la emancipación del espíritu. Por lo tanto, no hemos de tener miedo, porque sabemos que vamos a seguir viviendo al otro lado de la vida. Y tendremos que seguir viviendo allí y tendremos que volver aquí. Así que yo les aconsejo a todo el mundo que traten de buscar en una librería libros que hablen del otro lado de la vida, que hay muchos, para que poquito a poco se vayan preparando para el futuro, que llegará. Queramos o no, llegará. Nos llamarán y tendremos que irnos, pero llegar allí y saber qué nos vamos a encontrar, qué podemos encontrarnos y cómo debemos comportarnos. Muchas gracias una vez más, Juan Miguel, María Jesús, por este conocimiento tan importante, consolador, además, para que no tengamos temor a un proceso, porque prácticamente la muerte, vamos a llamarlo muerte, es un proceso de la vida misma. Es prácticamente ese espacio entre palabras, es ese renglón en blanco entre un punto y aparte y el siguiente párrafo. Y de alguna forma que tengamos la mente ocupada, que conozcamos qué va a ocurrir después, durante esa transición, como ha dicho María Jesús, leyéndonos, ilustrándonos y viendo cómo va la vida después de la muerte, para que sea todo más liviano. No es doloroso, tal cual como habéis dicho, pero cuanto mayor conocimiento tengamos de cómo va el proceso, más rápido y más felices seremos cuando llegue su momento. Muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Una vez contento de haberos tenido aquí una vez más. Hasta siempre. Hasta pronto. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan.